Jamás pensé que mi propio hijo me arrancaría las llaves de las manos gritándome que debería estar muerto. Pero lo que él no sabía es que esas palabras acababan de firmar su propia sentencia. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Emilio Vázquez Morales. Tengo 65 años y hasta el martes 15 de octubre de 2024 creía que conocía a mi hijo Diego. Esa tarde, mientras admiraba mi Ford Kuga nuevo en el garaje de mi casa en Chamberí, Madrid, jamás imaginé que los siguientes 5 minutos destruirían para siempre la imagen que tenía de mi único hijo. Había comprado ese coche después de meses de ahorro. Tras la muerte de mi esposa Elena hace 3 años, decidí darme algunos gustos que había postergado toda la vida. A los 65 años, jubilado de mi trabajo como supervisor en una empresa de construcción, finalmente podía permitirme ciertas comodidades sin sentir culpa. Eran las 4:30 de la tarde cuando escuché el portazo violento de la puerta principal. Diego había llegado, pero no como las otras veces. Sus pasos resonaron por toda la casa con una furia que me puso inmediatamente en alerta. No era normal en él. «Papá, ¿dónde estás?», gritó desde el pasillo. «Aquí, en el garaje», respondí, pensando que quizás había tenido problemas en el trabajo. Diego trabaja como gerente en una empresa de marketing digital. Siempre está estresado por los proyectos y los clientes exigentes. Cuando apareció en el marco de la puerta del garaje, su rostro estaba completamente rojo de ira. Sus ojos, normalmente tranquilos como los de su madre, brillaban con una rabia que nunca había visto antes. Llevaba puesta su camisa azul marino arrugada y la corbata floja, como si hubiera tenido un día terrible. «¿Qué es esto?», me preguntó señalando agresivamente hacia el Ford Kuga plateado. «Mi coche nuevo», respondí con naturalidad, sin entender aún la razón de su molestia. «Lo compré la semana pasada. ¿Te gusta?». «¿Tu coche nuevo?», repitió con sarcasmo venenoso. «¿Y con qué dinero, si se puede saber?». La pregunta me desconcertó. «Con mi dinero, Diego, con mis ahorros». «¿Tus ahorros?», explotó. «Papá, tienes 65 años. Ese dinero debería ser para nosotros, para tu familia». «Diego, no entiendo qué te pasa. Es mi dinero y puedo gastarlo en lo que quiera». Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Mi hijo se acercó a mí con pasos amenazantes y me arrebató las llaves del coche directamente de mis manos. El metal frío me raspó los dedos cuando las arrancó con violencia. «Ya basta de tus caprichos de viejo senil», gritó mientras agitaba las llaves frente a mi cara. «Deberías estar muerto ya, estúpido viejo que solo estorba». Las palabras se clavaron en mi pecho como puñales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé paralizado, mirando a este hombre de 35 años que había sido mi bebé, mi niño pequeño que me pedía cuentos antes de dormir, mi hijo del que me sentía tan orgulloso. «¿Qué acabas de decir?», susurré, aunque había escuchado perfectamente cada palabra. «Lo que oíste. Estás desperdiciando dinero que nos corresponde. Paloma y yo tenemos planes, queremos comprar una casa más grande, tener hijos, y tú aquí gastándote todo en tonterías». No le respondí, no podía. Las palabras se habían quedado atascadas en mi garganta, pero algo dentro de mí se activó, algo frío y calculador que nunca había conocido antes. Mientras Diego seguía gritando sobre mi egoísmo y mi edad, yo mentalmente tomé una fotografía de este momento. La fecha, la hora, sus palabras exactas, su expresión de desprecio. Sin decir una palabra, caminé lentamente hacia mi escritorio en la esquina del garaje y saqué la factura del coche de uno de los cajones. La doblé cuidadosamente y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, justo sobre mi corazón. Diego se quedó con las llaves en la mano, respirando agitadamente, esperando que yo reaccionara, que le suplicara, que me defendiera. Pero no lo hice. Simplemente lo miré fijamente a los ojos durante unos segundos eternos, memorizando cada detalle de su cara llena de odio. «Puedes quedarte con las llaves», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «Por ahora». Salí del garaje dejándolo ahí plantado, confundido por mi reacción.
Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de mi cama. Las manos me temblaban ligeramente cuando saqué mi teléfono móvil. Busqué entre mis contactos hasta encontrar el número de Ricardo Blanco Serrano, mi abogado de confianza, desde hace más de 20 años. Marqué su número directo y esperé mientras sonaba el tono. «Ricardo», dije cuando contestó, «necesito verte mañana mismo, es urgente». Mientras hablaba con él para concertar la cita, escuché cómo Diego arrancaba mi coche y se alejaba de la casa haciendo rugir el motor. El sonido se desvaneció en la distancia, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza como un eco maldito. «Deberías estar muerto ya, estúpido viejo que solo estorba». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, repasando una y otra vez cada detalle de lo ocurrido, pero sobre todo recordando algo muy importante. El apartamento donde Diego vive con Paloma desde hace 6 años sigue estando a mi nombre. Durante esa madrugada interminable del 16 de octubre, mientras las horas pasaban lentas como gotas de miel amargo, mi mente viajó inevitablemente al pasado. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana, preparé café y me senté en mi sillón favorito, ese de cuero marrón que Elena me había regalado para mi cumpleaños número 50. Desde ahí, contemplando Madrid despertar a través de la ventana, comencé a recordar todos los sacrificios que había hecho por Diego a lo largo de los años. No era autocompasión, era una evaluación fría y necesaria de los hechos. Recordé vívidamente el año 2018, cuando Diego tenía 29 años y trabajaba en una startup que quebró de la noche a la mañana. Llegó a casa desesperado, con Paloma embarazada de 3 meses, un embarazo que posteriormente perdieron y sin perspectivas laborales inmediatas. Fue entonces cuando tomé la decisión que ahora, 6 años después, se revelaba como mi carta de triunfo. «Papá, necesitamos un lugar donde vivir», me había dicho ese día de marzo sentado en este mismo sillón donde ahora reflexionaba. «No podemos seguir pagando el alquiler de Malasaña». Sin dudarlo, utilicé una parte significativa de mis ahorros para comprar el apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Salamanca. 180.000 euros, que representaban casi toda mi herencia tras vender la casa de mis padres en Ávila. Lo puse a nombre mío, porque el banco me ofreció mejores condiciones crediticias por mi historial laboral estable de 40 años. «Cuando encuentres trabajo y te estabilices, haremos la transferencia», le había prometido. Pero esa transferencia nunca llegó a concretarse. Diego se acomodó en la situación. Yo nunca insistí en el tema, y los años pasaron volando. Ahora, tomando mi segundo café de la madrugada, comprendía que esa negligencia administrativa había sido en realidad una bendición disfrazada. El destino, o quizás Elena desde donde estuviera, había conspirando para protegerme de este momento. Recordé también los miles de euros que le había prestado a lo largo de los años, la reparación de su primer coche, 800 euros, los cursos de especialización en marketing digital, 2.400 euros, la luna de miel en Tailandia después de su boda con Paloma, 3.500 euros. Cada préstamo venía acompañado de la promesa de devolución en cuanto mejore la situación, promesas que se disolvían como azúcar en agua. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era recordar cómo había cambiado la dinámica de nuestra relación. Durante los últimos 3 años, desde la muerte de Elena, las visitas de Diego se habían vuelto esporádicas y utilitarias. Aparecía cuando necesitaba algo, dinero para arreglar la lavadora, ayuda con los gastos del coche, préstamos para las vacaciones de verano. Las conversaciones se habían reducido a monólogos donde él hablaba de sus problemas y yo asentía mientras abría mi cartera. Ya no me preguntaba cómo estaba llevando la viudez, si me sentía solo, si necesitaba compañía. Simplemente asumía que mi función era ser su banco personal perpetuo. Elena siempre me había advertido sobre esto. «Emilio», me decía con esa sabiduría callada que la caracterizaba, «si le das todo a Diego sin que se lo gane, nunca aprenderá a valorar lo que tiene». Tenía razón, como siempre. Yo había confundido el amor paternal con la complacencia infinita.
Había creado un monstruo de dependencia y entitlement que ahora me escupía a la cara deseándome la muerte. Mientras el sol comenzaba a iluminar los tejados de Madrid, saqué mi teléfono y busqué las fotos del apartamento de Diego. Las había tomado durante una visita hace algunos meses, cuando él presumía de la reforma que había hecho en la cocina con dinero que yo le había prestado para una emergencia. El apartamento estaba impecable. Paloma tenía buen gusto para la decoración, eso había que reconocerlo. Muebles modernos, electrodomésticos de última generación, una televisión de 60 pulgadas en el salón principal. Todo pagado con mi dinero, en un apartamento que seguía siendo mío. Abrí la aplicación del banco en mi móvil y revisé mis cuentas. Tenía suficientes ahorros para vivir cómodamente los próximos 20 años, incluso más si vendía el apartamento de Diego. La idea comenzó a tomar forma en mi mente como una planta que crecía en tierra fértil. A las 7 de la mañana, marqué el número de Ricardo Blanco. Ricardo, soy Emilio, sé que es temprano, pero necesito confirmar nuestra cita de hoy. Por supuesto, Emilio, a las 10 en mi despacho te viene bien. Perfecto. ¿Y Ricardo? Necesito que traigas todos los documentos relacionados con el apartamento de la calle Serrano, el que compré en 2018. ¿Ha ocurrido algo? Digamos que ha llegado el momento de hacer algunos cambios importantes en mi vida. Después de colgar, me duché, me afeité con más cuidado del habitual y me puse mi mejor traje, el azul marino que Elena decía que me hacía ver distinguido. Si iba a comenzar una nueva etapa de mi vida, lo haría con la dignidad intacta. Mientras me anudaba la corbata frente al espejo, me di cuenta de algo fundamental. Ya no sentía dolor por las palabras de Diego. Lo que sentía era una claridad cristalina, una determinación férrea que no había experimentado en años. Mi hijo había elegido verme como un obstáculo, como un viejo estorbo que debería estar muerto. Muy bien. Era hora de mostrarle qué podía hacer este viejo estorbo cuando decidía defenderse. La partida apenas había comenzado, y Diego aún no sabía que estaba jugando con las reglas de su padre. A las 9:45 de la mañana del 16 de octubre, llegué al despacho de abogados Blanco & Asociados en el distrito de Retiro. El edificio de oficinas, moderno y elegante, siempre me había transmitido confianza. Ricardo había sido el abogado de Elena y mío durante más de 2 décadas, gestionando desde la compra de nuestra primera casa hasta los trámites tras el fallecimiento de mi esposa. Su secretaria, una mujer eficiente llamada Cristina Moreno, me recibió con la sonrisa profesional de siempre. «Don Emilio, pase por favor. El señor Blanco lo está esperando». Ricardo se levantó de su escritorio cuando entré. A sus 58 años, mantenía el aspecto pulcro y la barba perfectamente recortada que lo caracterizaban. Su despacho, forrado de libros jurídicos y diplomas, olía a cuero y café recién hecho. «Emilio, me alegra verte, aunque por teléfono sonabas preocupado. Cuéntame qué ha pasado». Me senté en una de las sillas de cuero frente a su escritorio y durante los siguientes 15 minutos le relaté con precisión quirúrgica los eventos del día anterior. Ricardo me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su bloc amarillo. «Entiendo», murmuró cuando terminé. «Tus sentimientos son completamente comprensibles. Ahora hablemos de los hechos legales». Ricardo abrió el expediente que había preparado y desplegó varios documentos sobre la mesa. El primero era la escritura de compra-venta del apartamento de la calle Serrano número 47, segundo piso, puerta B. «Como puedes ver aquí», señaló con su bolígrafo Montblanc, «tú apareces como único propietario registral. La compra se formalizó el 12 de marzo de 2018 por 180.000 euros, financiada en su totalidad con tus fondos propios. ¿Y Diego no tiene ningún derecho sobre la propiedad? Legalmente ninguno. No existe contrato de alquiler, no hay documento que establezca cesión de uso y nunca se inició proceso alguno de donación o transmisión. Desde el punto de vista jurídico, Diego es un ocupante de hecho, no un inquilino con derechos». Ricardo continuó revisando la documentación. Sacó las certificaciones registrales actualizadas que había solicitado esa misma mañana al registro de la propiedad.
Mira esto, Emilio. Según el registro, no existen cargas, hipotecas pendientes, ni embargos sobre la propiedad. Está completamente libre de gravámenes. Eres el dueño absoluto e indiscutible. ¿Qué opciones legales tengo? Varias, respondió Ricardo, ajustándose las gafas de lectura. Puedes iniciar un proceso de desahucio por precario, es decir, por ocupación sin título. También puedes ejercer el derecho de uso y disfrute de tu propiedad, requiriendo la desocupación voluntaria. ¿O qué? O puedes vender la propiedad. Como único propietario, tienes derecho a disponer del bien como consideres conveniente. La palabra vender resonó en mi cabeza como una campana. ¿Puedo vender el apartamento sin consentimiento de Diego? Por supuesto, él no tiene voz ni voto en la decisión. Eso sí, tendrías que notificarle oficialmente el proceso de desocupación antes de la venta efectiva. Ricardo se recostó en su silla ejecutiva y me estudió con la mirada penetrante que reservaba para los casos complejos. Emilio, entiendo tu indignación, pero quiero asegurarme de que estás considerando todas las implicaciones. Diego es tu hijo. Una decisión así podría romper la relación para siempre. Ricardo, le dije con una serenidad que me sorprendió, la relación ya está rota. Diego me deseó la muerte ayer. Me llamó estorbo. Para él, ya no soy su padre. Soy un obstáculo entre él y mi dinero. Mi abogado asintió lentamente. Había conocido a Diego desde pequeño, había tramitado los documentos de su boda, sabía de los préstamos constantes y la dependencia económica. En ese caso, procedamos metódicamente. Primero, necesito que me autorices a solicitar una tasación oficial del inmueble. Segundo, debo preparar la documentación para el requerimiento de desocupación. Tercero, contactaremos con agencias inmobiliarias especializadas en ventas urgentes. ¿Cuánto tiempo tomaría todo el proceso? Ricardo consultó su agenda y hizo algunos cálculos mentales. El requerimiento de desocupación debe darse con 30 días de antelación mínima según la ley. Durante ese periodo podemos obtener la tasación y preparar la venta. Si encontramos comprador rápidamente, diría que en 90 días podríamos tener todo resuelto. 90 días, repetí saboreando las palabras. Perfecto. Ricardo comenzó a redactar los documentos necesarios. Mientras escribía, me explicó cada paso del procedimiento legal. El requerimiento se envía vía burofax y también mediante notificación judicial. Diego tendrá que firmarlo, lo que garantiza que recibe la información oficial. No podrá alegar desconocimiento. ¿Y si se resiste a abandonar el apartamento? Entonces procederemos con el desahucio formal a través del juzgado. Pero Emilio, conociendo a Diego, dudo que llegue hasta ese extremo. Cuando vea que hablas en serio, probablemente intentará negociar. No habrá negociación, Ricardo. Las palabras de ayer fueron la gota que colmó el vaso. Durante años he sido su banco personal, su red de seguridad, su solución a todos los problemas. Nunca más. Ricardo terminó de redactar los primeros documentos y me los mostró. El lenguaje jurídico era preciso e implacable. Requerimiento de desocupación de inmueble propio para uso del propietario. Firmaré todo lo necesario, le dije. Quiero que este proceso sea irreversible. Muy bien. Te prepararé también una autorización para que puedas actuar con total autonomía en la venta. Y Emilio, considera cambiar las cerraduras de tu casa. Si Diego tiene llaves y se entera de tus planes. Ya lo había pensado. ¿Conoces algún cerrajero de confianza? Ricardo anotó un número en una tarjeta. Germán Ruiz. Trabaja para varios de mis clientes. Discreto y eficiente. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos y un plan de acción claro. El apartamento de Diego valía actualmente alrededor de 210.000 euros, según las estimaciones preliminares. Incluso vendiéndolo por debajo del precio de mercado para acelerar el proceso, sería una lección que mi hijo nunca olvidaría. Mientras caminaba por las calles de Madrid hacia mi casa, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Elena. Propósito. Por primera vez en años, no era yo quien necesitaba algo de Diego. Era él quien iba a necesitar algo de mí, mi perdón, mi comprensión, mi misericordia.
y ya había decidido que no se lo daría. Al día siguiente, 17 de octubre, Ricardo me citó nuevamente en su despacho para una reunión más técnica. Esta vez no estaba solo. Había invitado a Carmen Delgado López, una abogada especializada en derecho inmobiliario que trabajaba como consultora externa para casos complejos. Carmen, una mujer de unos 45 años con el cabello recogido en un moño impecable y gafas de montura dorada, tenía fama de ser implacable en los procedimientos de desahucio. Su presencia me tranquilizó. Esto se estaba convirtiendo en algo serio y profesional. Don Emilio, comenzó Carmen después de las presentaciones formales, he revisado exhaustivamente su caso durante la noche. La situación legal es clara a su favor, pero quiero explicarle todos los matices del procedimiento para que no haya sorpresas. Desplegó sobre la mesa un esquema detallado del proceso legal. Su letra era pequeña y precisa, como la de alguien acostumbrada a que cada palabra tuviera consecuencias jurídicas. Primero, el requerimiento de desocupación. En España, cuando un propietario desea recuperar su inmueble ocupado por un familiar sin contrato, debe seguir el procedimiento de precario. Esto significa que Diego no tiene título jurídico que ampare su permanencia en la vivienda. ¿Cuáles son exactamente los plazos legales?, pregunté, sacando mi propia libreta para tomar notas. El Código Civil establece que debemos conceder un plazo razonable para el desalojo. En casos familiares, los tribunales suelen interpretar razonable como mínimo 30 días calendario desde la notificación oficial. Carmen continuó explicando los detalles técnicos. Su conocimiento era enciclopédico, citaba artículos específicos del Código Civil y jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo. Ahora bien, existe una estrategia que podríamos implementar para acelerar el proceso. Podemos alegar necesidad sobrevenida del uso de la vivienda por parte del propietario. Esto reduciría los plazos y fortalecería nuestra posición legal. ¿Qué tipo de necesidad?, inquirió Ricardo. Don Emilio podría argumentar que desea mudarse al apartamento por razones económicas o de salud. A su edad, es perfectamente creíble que prefiera un apartamento más pequeño y moderno que su casa actual. La sugerencia era brillante. No solo era legalmente sólida, sino que tenía cierta base real. Efectivamente, mantener la casa de Chamberí se estaba volviendo costoso, y tras la muerte de Elena, demasiado grande para mis necesidades. ¿Y si Diego decide combatir legalmente la decisión?, pregunté. Carmen sonrió con la confianza de quien había ganado docenas de casos similares. Tendría que probar algún derecho sobre la propiedad, lo cual es imposible. No existe contrato de alquiler, no hay cesión formal, no se ha pagado renta, no hay contraprestación económica. Jurídicamente es un ocupante sin título. Ricardo intervino con una pregunta práctica. Carmen, ¿cuál sería el procedimiento específico para la notificación? Triple vía, respondió ella consultando sus notas. Primero, burofax certificado con acuse de recibo. Segundo, notificación a través de procurador judicial. Tercero, cédula de citación pegada en la puerta del inmueble si las anteriores fallan. Esto garantiza que no pueda alegar desconocimiento. ¿Y la venta del inmueble? ¿Podemos iniciar ese proceso en paralelo? Absolutamente. Como propietario registral, don Emilio puede poner en venta la propiedad inmediatamente. Lo único que debe garantizar es que el inmueble se entregue libre de ocupantes en el momento de la escrituración. Carmen sacó entonces una calculadora financiera y comenzó a hacer proyecciones económicas. Según las tasaciones preliminares que hemos consultado, el apartamento tiene un valor de mercado entre 205 y 215.000 euros. Si queremos una venta rápida, recomendaría ponerlo en el mercado por 190.000. Es un descuento atractivo que generará interés inmediato. ¿Qué agencias inmobiliarias recomiendan? Ricardo consultó su agenda de contactos profesionales. Tengo 3 agencias especializadas en ventas urgentes. Todas trabajan con inversores que pagan al contado. Podríamos tener ofertas firmes en 2 semanas. Carmen añadió información adicional sobre los aspectos fiscales. Don Emilio, la venta generará una ganancia patrimonial sujeta a tributación.
El apartamento se compró por 180.000 y se vendería por aproximadamente 190.000. Serían 10.000 euros de plusvalía, más la plusvalía municipal correspondiente. Los impuestos no me preocupan, respondí. Lo importante es que el proceso sea irreversible una vez iniciado. Lo será, confirmó Carmen con total seguridad. Una vez que enviemos el requerimiento de desocupación y pongamos el inmueble en el mercado, Diego tendrá que enfrentar la realidad. No hay recurso legal que pueda detener el proceso. Ricardo me mostró entonces los documentos finalizados. El requerimiento de desocupación era un documento imponente, redactado en lenguaje jurídico formal que no dejaba lugar a ambigüedades. Aquí establecemos claramente que necesitas recuperar el inmueble para uso propio, que Diego debe desocuparlo en el plazo de 30 días naturales desde la recepción de la notificación, y que en caso de incumplimiento procederemos por la vía judicial correspondiente. Carmen agregó un detalle importante. También hemos incluido una cláusula donde se especifica que cualquier daño o deterioro del inmueble durante el periodo de desocupación será responsabilidad del ocupante actual. ¿Diego podría sabotear el apartamento por despecho?, pregunté, considerando esa posibilidad por primera vez. Es un riesgo, admitió Carmen. Pero si eso ocurriera, tendríamos base legal para una demanda por daños y perjuicios. Además, podríamos solicitar medidas cautelares para evitar el deterioro del bien. Revisamos cada documento línea por línea. La autorización para la venta, el mandato a las agencias inmobiliarias, el requerimiento de desocupación, las instrucciones para el procurador. Todo estaba meticulosamente preparado. ¿Cuándo enviamos la notificación?, pregunté finalmente. Mañana mismo, respondió Ricardo. Viernes 18 de octubre. Diego la recibirá el lunes o martes de la próxima semana. Eso significa que tendrá hasta mediados o finales de noviembre para desocupar. Carmen recogió sus documentos y me dirigió una mirada seria. Don Emilio, una vez que iniciemos este proceso, Diego probablemente intentará contactarlo para negociar o suplicar. ¿Está preparado psicológicamente para mantenerse firme? Completamente, respondí sin vacilación. Las palabras que me dirigió el martes han cambiado algo fundamental en nuestra relación. Ya no hay vuelta atrás. Salí del despacho con todos los documentos firmados y la sensación de que había puesto en marcha una maquinaria legal imparable. En 72 horas, Diego recibiría la notificación que cambiaría su vida para siempre. El hijo que me había deseado la muerte estaba a punto de descubrir qué significaba realmente perder el apoyo paterno. El viernes 18 de octubre amaneció gris y lluvioso, como si el propio clima presagiara la tormenta que estaba a punto de desatar en la vida de Diego. A las 9 de la mañana, me dirigí a la oficina de correos de la calle Alcalá para enviar personalmente el burofax que cambiaría todo. La empleada, una señora mayor con gafas bifocales, revisó meticulosamente el sobre certificado. Dentro estaba el requerimiento de desocupación redactado con la precisión quirúrgica que solo Carmen Delgado sabía imprimir a sus documentos legales. ¿Quiere acuse de recibo y notificación de entrega?, me preguntó rutinariamente. Sí, ambos. Es muy importante que quede constancia de la fecha y hora exacta de recepción. Pagué las tasas correspondientes y guardé cuidadosamente el resguardo en mi cartera. El documento llegaría al apartamento de Diego el lunes por la mañana, dándole exactamente 30 días naturales hasta el 22 de noviembre para abandonar la propiedad. Desde la oficina de correos me dirigí directamente a la primera de las 3 agencias inmobiliarias que Ricardo había recomendado. Inmobiliaria Castellana Premium se encontraba en un elegante local de la calle Serrano, a escasos metros del apartamento que pretendía vender. La directora comercial Isabel Navarro Fernández era una mujer dinámica de unos 50 años que irradiaba profesionalidad. Su escritorio estaba impecablemente organizado, con catálogos de propiedades clasificados por zonas y precios. Don Emilio, he revisado la documentación que nos envió su abogado. Es una propiedad muy atractiva en una ubicación privilegiada. ¿Cuáles son sus expectativas de precio y tiempo?
Quiero venderlo por 185.000 euros y necesito que la operación se cierre antes del 30 de noviembre. Isabel alzó las cejas ligeramente. El precio estaba claramente por debajo del mercado, lo que haría el apartamento irresistible para compradores con liquidez inmediata. Es un precio muy competitivo para la zona. Con esas condiciones, puedo garantizarle interés inmediato. Tengo varios clientes inversores que buscan exactamente este tipo de oportunidades. Perfecto. Hay solo una condición: absoluta discreción hasta que se formalice la venta. Los actuales ocupantes no deben enterarse del proceso hasta que sea estrictamente necesario. Isabel asintió profesionalmente. En su experiencia, las situaciones familiares complicadas eran más comunes de lo que la gente imaginaba. Entendido completamente. Programaremos las visitas cuando los ocupantes no estén presentes. ¿Tiene usted las llaves? Las tendré pronto, respondí, recordando que Ricardo había gestionado la duplicación de llaves a través de la administración del edificio, ejerciendo mis derechos como propietario registral. Después de firmar el contrato de comercialización exclusiva con Isabel, visité las otras dos agencias. Quería múltiples opciones para acelerar al máximo el proceso. La segunda agencia, Madrid Properties Elite, mostró el mismo entusiasmo por el precio competitivo. La tercera, especializada en inversores extranjeros, me aseguró que tenía compradores franceses e italianos buscando exactamente ese tipo de propiedades. Para el mediodía del viernes, 3 agencias inmobiliarias trabajaban activamente en la comercialización del apartamento de Diego, sin que él tuviera la menor sospecha de lo que se avecinaba. Por la tarde, recibí una llamada de Germán Ruiz, el cerrajero recomendado por Ricardo. Un hombre de voz grave y trato directo que inspiraba confianza inmediata. Don Emilio, su abogado, me ha explicado la situación. Puedo cambiarle todas las cerraduras de su casa este mismo fin de semana. Instalaremos un sistema de seguridad adicional por si acaso. ¿Qué tipo de seguridad adicional? Cerradura inteligente con código numérico y tarjeta magnética. Si alguien intenta forzar la entrada, recibirá una alerta inmediata en su móvil. El sábado por la mañana, mientras Germán trabajaba en las cerraduras, yo organizaba meticulosamente todos los documentos relacionados con Diego. Facturas de los préstamos nunca devueltos, registros de transferencias bancarias, fotografías del apartamento, historial de pagos realizados en su nombre. Era impresionante ver todo junto. En 6 años, había invertido en Diego aproximadamente 65.000 euros entre el apartamento, préstamos, regalos y ayudas diversas. Dinero que jamás había exigido de vuelta, que había dado por amor paternal incondicional. El domingo 20 de octubre decidí hacer algo que no había hecho en meses. Visité la tumba de Elena en el cementerio de la Almudena. Necesitaba hablar con ella, explicarle lo que estaba a punto de hacer. «Elena», murmuré mientras limpiaba las hojas secas de su lápida de mármol blanco. «Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. Me deseó la muerte, me llamó estorbo. Tú siempre dijiste que algún día tendría que aprender las consecuencias de sus actos». El viento movía suavemente las flores frescas que había traído. Por un momento, sentí como si Elena estuviera allí, dándome su bendición silenciosa para lo que tenía que hacer. «No es venganza», continué hablando en voz baja. «Es justicia. Es enseñarle que las palabras tienen peso, que el respeto no es opcional, que su padre no es su cajero automático personal». Regresé a casa con una sensación de paz que no experimentaba desde hacía semanas. Las nuevas cerraduras funcionaban perfectamente y Germán había instalado incluso una mirilla digital que me permitía ver quién se acercaba a la puerta desde mi teléfono móvil. Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor, recibí un mensaje de Isabel Navarro. «Don Emilio, tenemos 3 visitas programadas para mañana martes. 2 inversores nacionales y 1 francés. El interés es muy alto». El lunes 21 de octubre transcurrió con normalidad aparente, pero yo sabía que era el día en que Diego recibiría el burofax. Según el sistema de seguimiento de correos, la notificación había sido entregada a las 10:47 de la mañana en su apartamento. Mantuve el teléfono móvil cerca durante todo el día,
esperando su llamada desesperada. Pero no llegó, ni el lunes ni el martes por la mañana. Comencé a preguntarme si habría entendido realmente la gravedad del documento o si simplemente estaba procesando la información. El martes por la tarde, Isabel me llamó eufórica. «Don Emilio, tengo una oferta formal de 180.000 euros, pago al contado, escritura en 2 semanas. El comprador es un inversor francés que ni siquiera ha querido negociar el precio. Acepto la oferta», respondí sin vacilar. «Perfecto. Prepararemos el contrato de arras para mañana. Necesitaré que venga a firmar sobre las 2 de la tarde». Colgué el teléfono y me serví una copa de brandy para celebrar. En menos de una semana había puesto en marcha una operación que en 30 días cambiaría completamente la vida de Diego. Mi hijo había plantado viento el martes 15 de octubre cuando me arrebató las llaves y me deseó la muerte. Ahora estaba a punto de cosechar la tempestad que había sembrado con sus propias palabras. El miércoles 23 de octubre, a las 2 en punto de la tarde, firmé el contrato de arras con Jean-Pierre Dubois, un inversor francés de unos 60 años que hablaba un español impecable con acento parisino encantador. La reunión se celebró en las oficinas de Isabel Navarro, en una sala de juntas elegante, con vistas panorámicas al retiro. «Monsieur Vázquez», me dijo Jean-Pierre mientras estrechaba mi mano con firmeza, «esta propiedad es exactamente lo que buscaba para mi cartera de inversiones en Madrid. El precio es muy razonable para la zona». Isabel nos mostró todos los documentos preparados meticulosamente por su equipo jurídico. El contrato establecía la entrega de 10.000 euros como señal, con el resto del pago programado para la escrituración el 15 de noviembre. «¿Hay algún impedimento para la entrega libre de ocupantes en esa fecha?», preguntó Jean-Pierre, revisando las cláusulas. «Ningún impedimento», respondí con la tranquilidad de quien conoce perfectamente sus derechos legales. «El inmueble se entregará completamente desocupado según lo estipulado». Firmé cada página del contrato, sintiendo una mezcla extraña de determinación y melancolía. Estaba vendiendo el apartamento que había comprado con tanto cariño para mi hijo, pero también estaba recuperando mi dignidad después de años de ser tratado como un banco personal. Después de la firma, Isabel me acompañó a su despacho privado para ultimar los detalles administrativos. «Don Emilio, necesitaré las llaves originales para las últimas visitas técnicas del comprador. El tasador municipal vendrá el viernes y el arquitecto técnico hará la inspección estructural el lunes». «Sin problema. Mi abogado le hará llegar las llaves mañana mismo». Esa tarde llamé a Ricardo para informarle sobre la venta formalizada. «Excelente, Emilio. Todo está progresando según lo planificado. Por cierto, tengo noticias sobre Diego. Según me informó el procurador, intentó devolver el burofax sin abrir el lunes, pero el empleado de correos le explicó que era imposible. Finalmente, lo aceptó el martes por la mañana». «¿Ha intentado contactarte?» «No directamente, pero su esposa Paloma llamó a mi secretaria esta mañana preguntando por ti. Cristina le dijo que estabas ocupado con asuntos personales y que no podía interrumpirte». La información me tranquilizó. Diego estaba empezando a comprender la gravedad de la situación, pero aún no había tomado medidas desesperadas. El jueves por la mañana decidí hacer algo que llevaba semanas postergando: visitar a mi hermana Amparo en Segovia. Amparo Vázquez tenía 70 años, 3 más que yo, y había sido testigo de toda la evolución de mi relación con Diego a lo largo de los años. El viaje en tren hasta Segovia me dio tiempo para reflexionar. Amparo siempre había sido más directa que Elena en sus opiniones sobre Diego. «Ese chico está demasiado mimado», me había dicho en más de una ocasión. «Le das todo sin que se lo gane, y eso nunca termina bien». Amparo vivía en una casa acogedora cerca del acueducto, rodeada de macetas con geranios y un pequeño huerto donde cultivaba tomates y lechugas. Su rostro se iluminó cuando me vio llegar. «Emilio, qué sorpresa tan agradable. Pasa, pasa, te preparo un café como te gusta». Durante la comida casera de lentejas con chorizo que había preparado, le conté toda la historia. Amparo me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con gestos que revelaban que nada de lo que le contaba la sorprendía realmente. «Emilio,
me dijo cuando terminé mi relato. Llevas años esperando este momento sin saberlo. Diego se ha comportado como un parásito y tú como un anfitrión demasiado generoso. ¿Crees que estoy siendo demasiado severo? ¿Severo? Amparo se rió con esa risa franca que la caracterizaba. Hermano, llegas tarde. Elena y yo hablábamos de esto hace años. Ella estaba preocupada por cómo Diego se estaba aprovechando de tu buen corazón. ¿Elena hablaba contigo sobre Diego? Por supuesto. Me contó sobre todos los préstamos que nunca devolvía, sobre cómo solo aparecía cuando necesitaba dinero, sobre cómo había cambiado desde que se casó con Paloma. Elena temía que algún día te faltara el respeto de manera irreversible. Las palabras de Amparo me confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. Elena había previsto exactamente lo que terminó ocurriendo. ¿Sabes qué me dijo Elena la última vez que hablamos sobre Diego? Continuó Amparo. Me dijo, si algún día Diego cruza la línea del respeto con Emilio, espero que mi marido tenga el valor de poner límites definitivos. Regresé a Madrid esa misma tarde con la sensación de que Elena me estaba guiando desde donde estuviera. El tren atravesaba los Campos Dorados de Castilla mientras yo planificaba los últimos detalles de mi estrategia. El viernes 25 de octubre recibí una llamada inesperada. Era Paloma. Emilio. Su voz sonaba tensa y preocupada. Necesitamos hablar. Diego está muy angustiado por ese documento legal que recibió. ¿Podemos vernos? Paloma, todo lo que tenía que decir está en el documento. Si Diego quiere hablar conmigo, que me llame él personalmente. Está demasiado orgulloso para llamarte, pero Emilio, por favor, piénsalo bien. Somos familia. Familia es quien te respeta, Paloma. Diego me deseó la muerte hace 10 días. Las familias no se desean la muerte entre sí. Colgué el teléfono sintiendo una punzada de tristeza, pero también de resolución férrea. Paloma era una buena mujer que había quedado atrapada en el medio de este conflicto, pero mi decisión ya estaba tomada. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina renovada, recibí un mensaje de Jean-Pierre. Monsieur Vázquez, el tasador confirmó que la propiedad está en excelentes condiciones. Estoy muy satisfecho con la compra. Al mismo tiempo, mi teléfono registró una llamada perdida de Diego. No había dejado mensaje de voz, pero el simple hecho de que hubiera llamado indicaba que finalmente estaba comprendiendo que esto no era una amenaza vacía. Me serví una copa de vino tinto y salí al pequeño balcón que daba al patio interior. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, y por primera vez en años me sentí completamente dueño de mi propio destino. En 3 semanas, el 15 de noviembre, Jean-Pierre Dubois se convertiría en el nuevo propietario del apartamento de Diego. Mi hijo tendría que encontrar un nuevo hogar, aprender a vivir sin mi apoyo económico y enfrentar las consecuencias de haber confundido el amor paternal con la sumisión incondicional. La cuenta atrás había comenzado y cada día que pasaba me sentía más seguro de que estaba haciendo exactamente lo que Elena hubiera querido que hiciera. El lunes 28 de octubre, a las 10:30 de la mañana, mi teléfono móvil vibró con una llamada entrante. El identificador mostraba el número de Diego. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz, pero no dejó mensaje. A los 5 minutos volvió a llamar. Esta vez contesté. Papá. Su voz sonaba diferente, temblorosa, despojada de toda la arrogancia que había mostrado hace 13 días cuando me arrebató las llaves del coche. Diego. Necesitamos hablar urgentemente. Hay un hombre en mi apartamento diciéndome que lo has vendido. Debe ser algún tipo de estafa o malentendido. Mantuve un silencio calculado durante varios segundos antes de responder. No es ningún malentendido, Diego. Es exactamente lo que parece. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vendí el apartamento. La escritura se firmará el 15 de noviembre. Tienes 17 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la comunicación. Cuando volvió a hablar, su voz se había quebrado. Papá, no puedes hacer esto. Es mi casa. Vivo aquí desde hace 6 años. Es mi casa, Diego. Siempre ha sido mi casa. Tú has sido simplemente un ocupante, y ahora he decidido que es hora de que te busques tu propio hogar. Pero papá,
Nosotros, Paloma y yo no tenemos dinero para otra casa. No podemos pagar un alquiler de la noche a la mañana. Deberías haber pensado en eso antes de desearme la muerte y llamarme estorbo. Escuché sollozos ahogados al otro lado del teléfono. Era la primera vez en décadas que oía llorar a Diego. Parte de mí, la parte que recordaba al niño pequeño que solía consolar después de pesadillas, sintió una punzada de compasión. Pero la parte más fuerte, la que recordaba sus palabras venenosas, se mantuvo firme. Papá, por favor. Sé que me comporté mal ese día. Estaba estresado por el trabajo, había tenido problemas con un cliente importante. No pensé lo que decía. Diego, durante 6 años has vivido gratis en un apartamento que vale más de 200.000 euros. Durante 6 años te he prestado dinero que nunca has devuelto. Durante 6 años has aparecido en mi casa solo cuando necesitabas algo. Y cuando finalmente compré algo para mí mismo, me deseaste la muerte. Fue un momento de locura, papá. Las personas dicen cosas que no sienten cuando están bajo presión. Las personas revelan quiénes son realmente cuando están bajo presión, Diego. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Durante los siguientes 20 minutos, Diego intentó llamarme 6 veces más. También recibí 3 mensajes de WhatsApp suplicándome que reconsiderara mi decisión. A las 11:30, mi timbre sonó insistentemente. La mirilla digital me mostró que era Diego, acompañado de Paloma. Ella lucía ojeras profundas y él parecía haber envejecido 5 años en 2 semanas. Abrí la puerta, pero mantuve puesta la cadena de seguridad. Papá, abre por favor. Tenemos que resolver esto como familia. Ya no somos familia, Diego. Las familias se respetan entre sí. Tú decidiste que yo era un estorbo que debería estar muerto. Paloma se adelantó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Emilio, por favor, piénsalo bien. Diego cometió un error. ¿Pero vas a destruir nuestras vidas por unas palabras dichas en un momento de ira? Paloma, durante 6 años he pagado vuestros gastos, vuestros caprichos, vuestras vacaciones. He sido vuestro banco personal sin pedir nunca nada a cambio excepto respeto. Diego decidió que ni siquiera eso merecía. ¡Estás loco!, explotó Diego de repente, mostrando nuevamente su verdadera naturaleza. No puedes echarnos a la calle así. Voy a denunciarte. Esto es maltrato familiar. Cerré la puerta suavemente y me dirigí al teléfono fijo para llamar a Ricardo. Ricardo, Diego está en mi puerta amenazándome con denuncias. ¿Puede hacer algo legalmente? Absolutamente nada, Emilio. Tú eres el propietario legal, has seguido todos los procedimientos correctos y él no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Sus amenazas solo confirman que tomaste la decisión correcta. Durante la siguiente hora, Diego y Paloma permanecieron en el portal de mi edificio. Los veía a través de la mirilla digital, discutiendo entre ellos, él gesticulando violentamente mientras ella intentaba calmarlo. A las 12:30, llamaron al timbre del apartamento de mi vecina del quinto, la señora Montserrat García. Probablemente intentaban que ella intercediera por ellos. Montserrat había conocido a Diego desde pequeño y siempre había tenido debilidad por él. Efectivamente, a los 15 minutos Montserrat llamó a mi puerta. «Emilio, querido, ¿puedo hablar contigo? Diego está muy alterado abajo». Abrí la puerta completamente para Montserrat. Ella entró con su bastón y se sentó en el sofá del salón, jadeando ligeramente por el esfuerzo de subir las escaleras. «Emilio, conozco a Diego desde que era un niño. Sé que puede ser impulsivo, pero ¿no crees que estás siendo demasiado drástico? Montserrat, ¿tú permitirías que tu hijo te deseara la muerte?» La pregunta la dejó sin palabras durante varios segundos. «Bueno, no, pero...» «No hay peros, Montserrat». Diego cruzó una línea que no se puede borrar. Durante años he tolerado su falta de gratitud, su dependencia económica, su falta de respeto sutil, pero desearme la muerte es imperdonable. ¿Y no hay manera de que puedan reconciliarse? ¿Podrías darle más tiempo para encontrar otro apartamento? El tiempo se acabó el 15 de octubre, cuando me arrebató las llaves de mi coche y me llamó estorbo.
La escritura se firma el 15 de noviembre y esa fecha no va a cambiar. Montserrat se marchó con expresión preocupada, pero yo sabía que en el fondo me comprendía. Había criado a 3 hijos sola después de enviudar joven y sabía la importancia de establecer límites. Esa tarde, Isabel Navarro me llamó para confirmar que Jean-Pierre había completado todas las inspecciones técnicas del apartamento. Don Emilio, el comprador está encantado con la propiedad. Ha confirmado que el dinero estará disponible para la escritura el 15 de noviembre. Solo necesita que el apartamento esté completamente desocupado para esa fecha. Estará desocupado, le aseguré. Diego ha recibido toda la notificación legal correspondiente. Por la noche, mientras cenaba tranquilamente viendo las noticias, reflexioné sobre lo ocurrido durante el día. Diego había mostrado su verdadera cara nuevamente cuando las cosas no salieron como él esperaba. Primero las súplicas, luego las amenazas legales. Era el patrón de comportamiento de alguien que nunca había aprendido a aceptar las consecuencias de sus actos. Mañana sería 29 de octubre. Quedarían exactamente 17 días para la escritura, y Diego finalmente había comprendido que su padre ya no era el hombre complaciente y manipulable que había conocido toda su vida. La partida había entrado en su fase final, y por primera vez en años yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. El martes 29 de octubre comenzó con una lluvia torrencial que golpeaba los cristales de mi ventana como lágrimas desesperadas. A las 7 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de Diego. «Papá, he estado despierto toda la noche pensando. Por favor, dame una oportunidad de explicarme. Ven al apartamento a las 10. Necesitamos hablar cara a cara». No respondí inmediatamente. Durante el desayuno, mientras bebía mi café y comía tostadas con mermelada de naranja que Elena solía prepararme, consideré si valía la pena tener esa conversación final. Finalmente decidí que Diego merecía la oportunidad de escuchar, de mi propia boca, por qué su futuro había cambiado para siempre. A las 10 en punto, llegué al edificio de la calle Serrano. El portero, Sebastián López, un hombre mayor que me conocía desde la compra del apartamento, me saludó con una mezcla de respeto y curiosidad. «Don Emilio, hace tiempo que no lo veía por aquí. Diego me comentó que hay algunos malentendidos familiares». «No hay malentendidos, Sebastián. Solo consecuencias». Subí en el ascensor hasta el segundo piso, sintiendo cómo el estómago se me contraía ligeramente. No por nerviosismo, sino por la tristeza de ver cómo había llegado a este punto con mi único hijo. Diego abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperando pegado a la mirilla. Tenía el aspecto de alguien que no había dormido en días, barba sin afeitar, ojeras profundas, la misma ropa arrugada que llevaba el día anterior. «Papá, gracias por venir. Pasa, por favor». El apartamento se veía impecable, como si Paloma hubiera pasado toda la noche limpiando obsesivamente. Cada superficie brillaba, los cojines del sofá estaban perfectamente colocados, incluso habían puesto flores frescas en el jarrón del centro de la mesa de comedor. Paloma apareció desde la cocina, luciendo igualmente demacrada. Llevaba puesto un vestido azul que reconocí. Se lo habían comprado con dinero que yo les presté para gastos urgentes hace 2 años. «Emilio, siéntate por favor. Te he preparado tu café favorito, ese colombiano que tanto te gusta». Era cierto, habían comprado café colombiano. Probablemente habían salido corriendo a comprarlo esta mañana, recordando mis preferencias en un intento desesperado de ablandarme. «Papá», comenzó Diego sentándose frente a mí en el sofá que yo había ayudado a financiar, «he reflexionado profundamente sobre lo que pasó hace 2 semanas. Tienes razón en estar molesto». «¿Molesto?», repetí con calma glacial. «Diego, no estoy molesto. Un padre se molesta cuando su hijo llega tarde a cenar o cuando saca malas notas. Yo estoy decepcionado para siempre». «Pero papá, fue un momento de locura. Había tenido el peor día de mi vida en el trabajo. Perdimos el cliente más importante de la empresa. Mi jefe me echó la culpa de todo. Paloma y yo habíamos estado discutiendo por dinero». «Para», lo interrumpí levantando la mano. «No me des excusas. Dame razones». Diego me miró confundido. «¿Cuál es la diferencia? Las excusas culpan a las circunstancias.
Las razones toman responsabilidad personal. Dime, ¿por qué decidiste que era aceptable desearme la muerte? Diego se quedó en silencio durante largos segundos, visiblemente luchando por encontrar una respuesta que no sonara como una excusa. No, no hay razón, admitió finalmente. Fue inexcusable. Correcto, fue inexcusable, y las acciones inexcusables tienen consecuencias irreversibles. Paloma se acercó entonces, sentándose en el brazo del sofá junto a Diego. Emilio, entendemos que Diego se comportó terriblemente, pero por favor, considera que somos una familia. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. ¿En las malas? La pregunta salió de mis labios con una risa amarga. Paloma, ¿cuándo exactamente han estado ustedes conmigo en las malas? ¿Cuando Elena estaba muriendo de cáncer y Diego apareció 2 veces en el hospital? ¿Cuando me quedé solo en esta casa durante meses sin recibir una sola visita que no fuera para pedir dinero? Paloma bajó la mirada, claramente incómoda con la verdad que acababa de exponerle. Diego intentó retomar el control de la conversación. Papá, sé que no he sido el mejor hijo, lo reconozco, pero dame la oportunidad de cambiar. Podemos establecer un plan de pagos para devolverte todo el dinero que te debo. Podemos visitarte más, incluirte más en nuestras vidas. ¿Un plan de pagos? Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al patio interior. Diego, me debes aproximadamente 65.000 euros acumulados en 6 años. Con tu salario actual, tardarías 15 años en devolverme todo, asumiendo que no me pidieras ni un euro más. La cifra los dejó boquiabiertos. Evidentemente nunca habían hecho las cuentas. Pero más importante que el dinero, continué sin volverme hacia ellos, es el respeto, y eso, Diego, es algo que no se puede pagar a plazos, o se tiene o no se tiene. ¡Lo tengo!, exclamó Diego levantándose bruscamente. Por supuesto que te respeto. Eres mi padre. Me giré lentamente para mirarlo a los ojos. Diego, hace 14 días me arrancaste las llaves de las manos, me deseaste la muerte y me llamaste estúpido viejo que solo estorba. Ese no es respeto, eso es desprecio absoluto. Pero ya te pedí perdón, las personas se perdonan, las familias se perdonan. Algunas cosas son imperdonables, Diego, y desearle la muerte a tu propio padre es una de ellas. Paloma comenzó a llorar silenciosamente. Diego se paseaba por la sala como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello despeinado. «Esto es una locura», explotó finalmente. «No puedes destruir nuestras vidas por unas palabras dichas en un momento de ira. No estoy destruyendo nada, Diego. Estoy construyendo mi nueva vida. Una vida donde nadie me falta el respeto, donde nadie me ve como un cajero automático, donde nadie me desea la muerte. Pero somos tu familia». «No», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «Mi familia murió hace 3 años con Elena. Ustedes son personas que comparten mi apellido, pero que han demostrado que no comparten mis valores». Diego se dejó caer en el sofá, derrotado. «Entonces no hay nada que pueda hacer, nada que pueda decir, nada. ¿Y si te pago un alquiler por el apartamento? ¿Y si firmo un contrato formal? Diego, el apartamento ya está vendido. El comprador es Jean-Pierre Dubois, un inversor francés que paga 180.000 euros al contado. La escritura se firma el 15 de noviembre. 15 días, gritó Paloma. No podemos encontrar apartamento y pagarlo en 15 días. Deberían haber empezado a buscar el 22 de octubre cuando recibieron la notificación legal. Me dirigí hacia la puerta. Esta conversación había durado lo suficiente. Papá, por favor. Diego me siguió hasta la entrada. Te lo suplico. Soy tu hijo. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta y me volví hacia él una última vez. Diego, durante 35 años fuiste mi hijo. El 15 de octubre decidiste que yo debería estar muerto. Ese día dejaste de ser mi hijo para convertirte en mi enemigo. Y a los enemigos no se les regalan apartamentos. Salí del apartamento cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Mientras esperaba el ascensor, escuché gritos amortiguados desde el interior. Paloma le gritaba a Diego, culpándolo de haber destruido sus vidas con su lengua venenosa. En el ascensor,
camino de regreso a mi nueva vida, me di cuenta de que ya no sentía tristeza, solo una paz profunda y la certeza absoluta de que Elena estaría orgullosa de la dignidad con la que había defendido mi honor. Diego había tenido su oportunidad final de redención y la había desperdiciado igual que había desperdiciado todo lo demás que le había dado en la vida. Los días siguientes al confronto final transcurrieron con una velocidad extraña, como si el tiempo mismo hubiera decidido acelerar el inevitable desenlace. El miércoles 30 de octubre, Isabel Navarro me llamó temprano por la mañana con noticias que confirmaban que no había vuelta atrás. Don Emilio, Jean-Pierre, ha depositado ya la totalidad del importe en la cuenta notarial. 180.000 euros están listos para la escrituración del 15 de noviembre. También me ha confirmado que tiene todo preparado para la mudanza inmediata posterior a la firma. Perfecto, Isabel. ¿Algún problema con la documentación? Ninguno. El registro de la propiedad ha confirmado que no existen cargas ocultas ni impedimentos legales. La operación está completamente limpia. Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Montserrat García, mi vecina del 5º piso, apareció en mi puerta acompañada de Julián Herrera, el presidente de la comunidad de propietarios. Julián era un hombre robusto de unos 60 años, jubilado de la banca, que siempre había mostrado respeto por mi situación como viudo. «Emilio», comenzó Montserrat después de que le sirviera café en el salón, «Julián tiene algo que contarte sobre Diego». Julián se aclaró la garganta incómodamente. «Emilio, no quería inmiscuirme en asuntos familiares, pero siento que debo informarte. Ayer por la noche, alrededor de las 11, Diego apareció en mi casa». «¿Diego fue a tu casa?» «Sí. Estaba visiblemente alterado. Había estado bebiendo. Me pidió que intercediera contigo, que te convenciera de que pararas la venta del apartamento». Montserrat añadió preocupada. «También vino a verme a mí, Emilio. Me dijo que tú te habías vuelto loco por la edad, que estabas tomando decisiones irracionales por venganza. ¿Y qué les dijeron ustedes?» Julián respondió con la honestidad que lo caracterizaba. «Le dije que si mi hijo me hubiera deseado la muerte, probablemente yo habría hecho lo mismo que tú. Un hombre tiene derecho a defender su dignidad». «Yo intenté ser más diplomática», confesó Montserrat, «pero cuando me explicó exactamente qué te había dicho ese día, Emilio querido, no hay justificación para esas palabras». Julián continuó su relato. «Lo que me preocupa, Emilio, es que Diego mencionó algo sobre tomar medidas legales drásticas. No sé exactamente qué quiso decir, pero sonaba amenazante. La información no me sorprendió. Diego nunca había aprendido a aceptar las derrotas. Siempre buscaba maneras de evadir las consecuencias de sus actos. El jueves 31 de octubre, Halloween, recibí una llamada de Ricardo que confirmó mis sospechas. «Emilio, Diego ha contratado un abogado, Marcos Santana, de un despacho pequeño en Cuatro Caminos. No tiene muy buena reputación, suele aceptar casos desesperados. ¿Qué tipo de acción legal puede emprender? Prácticamente ninguna efectiva. Puede intentar alegar derecho de uso por convivencia prolongada, pero sin contrato ni pagos de renta documentados es imposible. También podría intentar una demanda por daños morales, pero sería desestimada inmediatamente. ¿Algo más?» «Sí, algo inquietante. Según mis fuentes, Diego le ha dicho a Santana que eres un anciano con problemas mentales, que estás tomando decisiones irracionales influenciado por la soledad y el deterioro cognitivo». La estrategia no me sorprendió, pero sí me molestó profundamente. Diego estaba dispuesto a manchar mi reputación con tal de salirse con la suya. El viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ocurrió algo que cambió definitivamente la dinámica familiar. Amparo me llamó desde Segovia con noticias alarmantes. «Emilio, Paloma vino a verme ayer. Llegó en tren, llorando desconsoladamente». «¿Paloma fue a Segovia?» «Sí. Me contó que ella y Diego han estado discutiendo violentamente desde tu última visita. Según me dijo, Diego ha comenzado a beber excesivamente y se ha vuelto agresivo verbalmente con ella». «¿Agresivo cómo?». Le grita. La culpa de la situación.
Dice que por sus gastos excesivos él se vio obligado a pedirte dinero constantemente. Paloma está asustada, Emilio. Me dijo que nunca había visto a Diego así. La información me preocupó genuinamente por Paloma. Ella había sido siempre una víctima secundaria de la dependencia económica que Diego había desarrollado conmigo. ¿Qué más te dijo? Que ha estado buscando apartamentos de alquiler, pero con su salario actual no pueden permitirse nada decente en Madrid. Los apartamentos que pueden pagar están en barrios peligrosos o en condiciones terribles. Amparo hizo una pausa antes de continuar. Emilio, Paloma me preguntó si había alguna manera de que tú reconsideraras tu decisión. Le dije que te conocía mejor que nadie y que cuando tomas una decisión así es definitiva. ¿Cómo reaccionó? Se puso a llorar y me dijo que su matrimonio se estaba desmoronando, que Diego había mostrado una cara de sí mismo que ella desconocía y que tenía miedo de lo que pudiera hacer. Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor, reflexioné sobre la información que había recibido. Diego no solo estaba perdiendo el apartamento, sino que también estaba destruyendo su matrimonio con su incapacidad de aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus actos. El sábado 2 de noviembre recibí una llamada inesperada de Paloma. Su voz sonaba quebrada, exhausta. Emilio, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Te escucho, Paloma. Diego se ha ido de casa. Llevamos 3 días discutiendo sin parar, y anoche me dijo que si yo no era capaz de apoyarlo contra ti, entonces no valía la pena seguir casado conmigo. ¿Se fue definitivamente? No lo sé. Se llevó ropa para varios días y me dijo que iba a quedarse con un amigo hasta que solucionara el problema que tú has creado. Esas fueron sus palabras exactas. Paloma comenzó a sollozar al teléfono. Emilio, sé que Diego se comportó terriblemente contigo y entiendo tu decisión. Pero esto se está convirtiendo en algo monstruoso. Mi marido se ha vuelto alguien a quien no reconozco. Paloma, lamento que estés pasando por esto, pero Diego está mostrando quién es realmente cuando las cosas no salen como él quiere. Lo sé, admitió entre lágrimas. Durante 6 años vivimos cómodamente gracias a tu generosidad, y yo me acostumbré a esa vida sin valorar realmente el sacrificio que significaba para ti. ¿Qué vas a hacer ahora? Mi madre me ha ofrecido volver temporalmente a Zaragoza, a su casa. Creo que voy a aceptar. Necesito alejarme de esta situación y pensar con claridad sobre mi futuro. Después de colgar, me di cuenta de que Diego había logrado algo que parecía imposible: destruir completamente su propia vida en el espacio de 3 semanas. Había perdido el apartamento gratuito, estaba perdiendo a su esposa y había arruinado para siempre su relación conmigo. Todo por 30 segundos de palabras venenosas, dichas en un momento de ira descontrolada. El domingo 3 de noviembre, mientras paseaba por el Retiro disfrutando del sol otoñal, recibí un mensaje de Jean-Pierre. Monsieur Vázquez, confirmo que estaré en Madrid el 14 de noviembre para la escritura. Estoy muy ilusionado con mi nueva inversión. Quedaban exactamente 12 días para que se cerrara definitivamente el capítulo más doloroso de mi vida como padre. Y por primera vez en años me sentía completamente en paz con mis decisiones. El lunes 4 de noviembre comenzó con una llamada que cambiaría el rumbo de mis planes futuros. Era Amparo, llamando desde Segovia con una propuesta inesperada. Emilio, he estado pensando mucho en tu situación. ¿Has considerado qué vas a hacer después del 15 de noviembre? ¿A qué te refieres? ¿A dónde vas a vivir? Esa casa de Chamberí es demasiado grande para ti solo. Y después de todo lo que ha pasado con Diego, imagino que Madrid te trae recuerdos dolorosos. Tenía razón. Durante las últimas semanas había estado tan concentrado en el proceso de venta del apartamento que no había pensado seriamente en mi propio futuro. Emilio, tengo una propuesta. Aquí en Segovia, a 3 calles de mi casa, se ha puesto en venta un precioso apartamento de 2 habitaciones. Vista al acueducto, completamente reformado, y cuesta solo 90.000 euros. La idea resonó inmediatamente en mi mente. Segovia era una ciudad tranquila, con historia, donde conocía gente
y podría empezar verdaderamente de cero. Además, continuó Amparo, con lo que saques de la venta del apartamento de Diego más lo que puedas conseguir por tu casa de Madrid, tendrías dinero suficiente para vivir muy cómodamente el resto de tu vida. Esa tarde conduje hasta Segovia para ver el apartamento que me había mencionado Amparo. El viaje de hora y media me dio tiempo para reflexionar sobre esta nueva posibilidad que se abría ante mí. El apartamento estaba en la calle Real, en un edificio del siglo XVIII completamente rehabilitado. Segundo piso, ascensor nuevo, 60 metros cuadrados perfectamente distribuidos. Desde la ventana del salón se veía una esquina del acueducto romano y el silencio era absoluto comparado con el bullicio constante de Madrid. «Es perfecto», le dije a Amparo mientras recorríamos las habitaciones. «Aquí podría empezar realmente una nueva vida. Y estarías cerca de mí», añadió ella con una sonrisa. «Podríamos pasar más tiempo juntos, como cuando éramos jóvenes». Esa misma tarde contacté con la inmobiliaria local y firmé una reserva del apartamento de Segovia. El proceso se movía con la tranquilidad provinciana, muy diferente al ritmo frenético que había caracterizado la venta del apartamento de Diego. El martes 5 de noviembre recibí otra llamada inesperada, esta vez de alguien completamente ajeno al conflicto familiar. Era Aurora Jiménez, la directora de recursos humanos de la empresa donde había trabajado durante 30 años. «Don Emilio, lamento molestarlo, pero hemos recibido una llamada muy extraña. Un abogado preguntando por su estado mental y su capacidad para tomar decisiones financieras». La noticia me enfureció. Diego había llegado al extremo de intentar manchar mi reputación profesional. ¿Qué tipo de preguntas hacía? Quería saber si habíamos notado cambios en su comportamiento antes de su jubilación, si había mostrado signos de deterioro cognitivo, ese tipo de cosas. Por supuesto, le dijimos que usted había sido un empleado ejemplar hasta el último día. ¿Le dieron información? Absolutamente ninguna. Le dijimos que sus datos médicos y personales eran confidenciales y que si quería información oficial necesitaría una orden judicial. Inmediatamente llamé a Ricardo para informarle de esta nueva táctica de Diego. «Es exactamente lo que esperaba», me dijo Ricardo con tono resignado. «Es la única estrategia legal que le queda, intentar demostrar incapacidad mental. Pero Emilio, necesito que te hagas un examen médico completo inmediatamente». «¿Para qué?» «Para tener documentación oficial que demuestre tu perfecto estado mental. Con un informe neurológico y psiquiátrico fechado esta semana, cualquier alegación de Diego será desestimada automáticamente». El miércoles 6 de noviembre, pasé la mañana entera en la clínica privada Ruber, sometiéndome a una batería completa de exámenes cognitivos y neurológicos. El doctor Fernando Molina, neurólogo de prestigio, me hizo pruebas de memoria, razonamiento lógico, coordinación motora y evaluación psicológica. «Don Emilio», me dijo al final de las pruebas, «tiene usted una capacidad mental superior a la media para su edad. Los resultados indican función cognitiva completamente normal, memoria excelente y capacidad de juicio intacta. ¿Podría proporcionar un informe oficial de estos resultados?» «Por supuesto. Se lo tendré listo mañana mismo». El jueves 7 de noviembre, con el informe médico en mis manos, me sentía blindado contra cualquier intento de Diego de cuestionar mi capacidad mental. Ese mismo día, Isabel Navarro me confirmó que Jean-Pierre había llegado ya a Madrid y había inspeccionado personalmente el apartamento. «Está encantado con la propiedad, don Emilio. Me ha dicho que es exactamente lo que esperaba. La escritura se mantendrá el 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la notaría de la calle Serrano». El viernes 6 de noviembre decidí hacer algo que había estado postergando: poner mi casa de Chamberí en el mercado. Si iba a mudarme a Segovia, necesitaba liquidar todos mis activos madrileños. Contraté a una agencia inmobiliaria diferente para evitar conflictos de intereses. La casa, de 120 metros cuadrados en una zona privilegiada, fue tasada en 350.000 euros. «Con el mercado actual», me explicó el agente comercial, «podríamos tener ofertas serias en 2 o 3 semanas». Durante el fin de semana, mientras empezaba a clasificar mis pertenencias para la eventual mudanza,
Recibí una llamada de Paloma desde Zaragoza. Emilio, quería que supieras que he tomado una decisión. He pedido la separación matrimonial. No puedo seguir casada con Diego después de ver cómo se ha comportado. Lamento escuchar eso, Paloma. No lo lamentes. Durante estas semanas he reflexionado mucho sobre nuestra relación. Me he dado cuenta de que Diego nunca valoró realmente lo que tú hacías por nosotros. Yo tampoco, si soy honesta. ¿Cómo está Diego? No lo sé. No hemos hablado desde que se fue de casa. Sus amigos me dicen que está viviendo en el sofá de diferentes personas, bebiendo demasiado y culpando a todo el mundo excepto a sí mismo. Paloma hizo una pausa antes de continuar. Emilio, quiero pedirte perdón. Durante 6 años disfruté de tu generosidad sin agradecerla realmente. Me acostumbré tanto a esa vida cómoda que olvidé que todo salía de tu bolsillo y de tu corazón. Paloma, tú no fuiste quien me faltó el respeto. No tienes nada que perdonarte. Sí lo tengo. Debería haber frenado a Diego cuando se aprovechaba de ti. Debería haber insistido en que te devolviera el dinero prestado. Debería haber valorado más al hombre que nos había dado tanto. Después de colgar, me di cuenta de que Paloma había demostrado más madurez emocional en esa conversación que Diego en toda su vida adulta. El lunes, 11 de noviembre, 4 días antes de la escritura final, recibí la última jugada desesperada de Diego. Un burófax certificado enviado por su abogado, Marcos Santana, con una última propuesta de reconciliación familiar. La propuesta era ridícula. Diego se ofrecía a pagar un alquiler mensual de 400 euros por el apartamento, prometía devolverme, gradualmente, todo el dinero prestado y pedía que cancelara la venta en aras de la armonía familiar. Ricardo se rió cuando le leí la propuesta por teléfono. 400 euros mensuales por un apartamento de 200.000 euros de valor. Eso representa un 4% anual de rentabilidad. Cualquier depósito bancario da más rendimiento. ¿Debo responder algo? Nada en absoluto. El silencio es la respuesta más elocuente que puedes dar. El martes 12 de noviembre, mientras empaquetaba libros en cajas de cartón, me di cuenta de que por primera vez en meses me sentía genuinamente optimista sobre el futuro. Segovia me esperaba con la promesa de tranquilidad, cercanía a Amparo y una vida donde nadie cuestionaría mi dignidad. Diego había elegido su camino el 15 de octubre, cuando me deseó la muerte. Ahora, exactamente un mes después, estaba a punto de cosechar las consecuencias definitivas de esa elección. Y yo estaba a punto de comenzar la mejor etapa de mi vida. Libre, respetado y dueño absoluto de mi propio destino. El jueves 15 de noviembre de 2024 amaneció con un cielo despejado y una claridad cristalina que parecía presagiar el final definitivo de esta historia. A las 9 de la mañana, me dirigí hacia la notaría de la calle Serrano con Ricardo, llevando conmigo todos los documentos necesarios para la escrituración que marcaría el punto final de mi relación con Diego. Jean-Pierre Dubois ya estaba esperando cuando llegamos, impecablemente vestido con un traje gris oscuro y expresión satisfecha. Sus asesores legales habían revisado minuciosamente toda la documentación durante la semana anterior y no quedaba ningún cabo suelto. «Monsieur Vázquez», me saludó con su cortesía francesa habitual, «es un placer cerrar esta operación. Estoy muy satisfecho con la inversión». El notario, don Miguel Ángel Torres, un hombre de unos 50 años con décadas de experiencia en operaciones inmobiliarias complejas, nos recibió en su despacho con la solemnidad que requería el momento. «Señores, procederemos con la lectura de la escritura de compraventa del inmueble Cito en calle Serrano, número 47, segundo piso, puerta B». Durante los 20 minutos siguientes, escuché atentamente cada cláusula del documento que transfería oficialmente la propiedad del apartamento de Diego a Jean-Pierre. 180.000 euros que representaban mucho más que dinero. Representaban mi dignidad recuperada, mi autoridad restaurada y la lección más importante que había dado como padre en toda mi vida. Cuando firmé la última página, sentí una liberación profunda que no había experimentado desde la muerte de Elena. Era como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo doloroso de mi vida
para abrir uno completamente nuevo. La operación está completada, anunció el notario. El inmueble queda transferido al señor Dubois, libre de cargas y ocupantes. Jean-Pierre me estrechó la mano calurosamente. Monsieur Vázquez, ha sido un placer hacer negocios con usted. Espero que disfrute de su nueva vida en Segovia. Salí de la notaría sintiendo que acababa de completar la transformación más importante de mis 65 años. Ya no era el hombre complaciente y manipulable que había permitido años de falta de respeto. Era alguien que había demostrado que las palabras tienen consecuencias y que la dignidad personal no es negociable. Esa misma tarde, mientras ultimaba los detalles de mi mudanza a Segovia, recibí una llamada inesperada de Montserrat García. Emilio, querido, Diego apareció esta mañana en el edificio. Sebastián, el portero, tuvo que llamar a la policía porque se negaba a marcharse y gritaba que el apartamento seguía siendo suyo. ¿Qué pasó exactamente? Llegó completamente bebido a las 8 de la mañana, con aspecto deplorable. Intentó subir al segundo piso, pero Jean-Pierre ya estaba allí con los operarios cambiando las cerraduras. Diego se puso violento, empezó a gritar que habían robado su casa. Montserrat hizo una pausa antes de continuar. Emilio, era desgarrador verlo así, pero también me dio mucha pena ver cómo había caído tan bajo. Sus propias decisiones lo han llevado a esta situación. ¿La policía lo detuvo? No, solo le explicaron que ya no tenía derecho a estar en el edificio y lo escoltaron hasta la calle. Pero Emilio me dijo algo antes de irse que me preocupó. ¿Qué dijo? Que esto no había terminado, que iba a recuperar lo que era suyo. Parecían amenazas vacías de un hombre desesperado, pero quería que lo supieras. Esa noche, mientras cenaba por última vez en mi casa de Chamberí antes de la mudanza definitiva, reflexioné sobre el camino recorrido desde aquel martes 15 de octubre, cuando Diego me arrebató las llaves del coche. En exactamente un mes había logrado algo que parecía imposible. Había recuperado completamente el control de mi vida. Diego había perdido el apartamento gratuito, había perdido a su esposa, había perdido mi apoyo económico, y más importante aún, había perdido para siempre mi respeto y mi cariño. El viernes 16 de noviembre, día de mi mudanza oficial a Segovia, recibí una llamada de Aurora Jiménez desde mi antigua empresa. Don Emilio, quería informarle que el abogado de su hijo volvió a llamar ayer, pero esta vez con una actitud muy diferente. Parecía derrotado. Preguntó si podíamos proporcionarle información sobre cómo contactarlo para una reconciliación familiar. ¿Y qué le dijeron? Que sus datos de contacto eran confidenciales y que si usted quería hablar con su hijo, ya tenía su número de teléfono. La ironía era perfecta. Diego había intentado usar mi antigua empresa para cuestionar mi capacidad mental y ahora la utilizaba para intentar contactarme después de haber perdido todo. Por la tarde, ya instalado en mi nuevo apartamento de Segovia con vista al acueducto, recibí la visita de Amparo. Trajo una tarta de manzana casera y una botella de vino tinto de la región para celebrar mi nueva vida. Emilio, me dijo mientras brindábamos en mi pequeña terraza, estoy orgullosa de ti. Elena también lo estaría. ¿Crees que Elena aprobaría lo que hice? Completamente. Elena siempre me decía que tu único defecto como padre era ser demasiado generoso, demasiado permisivo. Algún día, me dijo una vez, Diego tendrá que aprender que las acciones tienen consecuencias, y será mejor que las aprenda de Emilio que de la vida. Amparo tenía razón. Durante meses después de la muerte de Elena, Diego había incrementado su dependencia económica y había reducido sus visitas a peticiones de dinero. Había interpretado mi viudez como vulnerabilidad, mi soledad como debilidad. Se había equivocado completamente. El sábado 17 de noviembre, mientras paseaba por las calles empedradas de Segovia, disfrutando del silencio y la tranquilidad, me di cuenta de que había logrado algo extraordinario. Había convertido el momento más doloroso de mi vida como padre en el más liberador. Diego había plantado viento el día que me deseó la muerte y había cosechado la tempestad que él mismo había sembrado. Había perdido todo lo que yo le había dado generosamente durante años, y lo había perdido por su propia incapacidad de valorar lo que tenía. Pero yo,
Por primera vez en décadas, me sentía completamente libre. Libre de expectativas filiales no correspondidas, libre de chantajes emocionales disfrazados de necesidades familiares, libre de ser tratado como un cajero automático con sentimientos. A mis 65 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero a veces requiere límites inquebrantables y que la dignidad personal vale más que cualquier vínculo familiar tóxico. Diego tuvo 35 años para aprender a respetar a su padre. Eligió desperdiciar esa oportunidad. Ahora tendría el resto de su vida para reflexionar sobre las consecuencias de haber confundido la generosidad paterna con la obligación eterna. Y yo tendría el resto de la mía para disfrutar de la paz que solo viene cuando uno aprende a valorarse lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera un hijo, pisotee su dignidad. En Segovia, bajo la sombra protectora del acueducto romano que había resistido 2000 años de historia, comenzaba finalmente a escribir el capítulo más auténtico y satisfactorio de mi propia historia. Una historia donde el protagonista era respetado, valorado y completamente dueño de su propio destino. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.